Hola, soy José Seijas Amigo. Hoy voy a desgranar un artículo que publicamos recientemente junto a mis colaboradores en el International Journal of Clinical Pharmacy. El título es un poco largo, pero vamos a verlo. Análisis comparativo de farmacovigilancia de eventos adversos relacionados con la suicidalidad entre fármacos antiobesidad GLP-1 y no GLP-1 en el sistema de notificación de eventos adversos de la FDA. Para que sea todo más claro, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, veremos el contexto. ¿Qué es lo que encendió las alarmas? Después, entraremos en la cocina del estudio para ver cómo analizamos los datos. Luego, el plato fuerte, los hallazgos clave. Tan importante como los números es saber interpretarlos, así que dedicaremos un punto a eso y a las limitaciones. Y cerraremos con la idea principal, la diferencia fundamental entre una señal estadística y un riesgo clínico real. Pues vamos allá. Empezamos por el principio. Primera sección. ¿Por qué nos pusimos a investigar esto? Vamos a poner en contexto de dónde viene toda esta historia. La historia arranca en 2023. La Agencia Europea de Medicamentos anuncia que va a revisar los fármacos GLP-1 por algunas notificaciones sobre pensamientos suicidas. Como se pueden imaginar, esto generó un revuelo mediático enorme y, lógicamente, preocupación en la gente. Poco después, ya en 2024, la FDA de Estados Unidos se sumó y también puso en marcha sus propias investigaciones. Así que con todo este ruido de fondo, la pregunta era casi obligada, ¿no? ¿Hay de verdad una señal consistente aquí o es solo eso, ruido? Y lo que nos pareció más importante, ¿cómo quedan estos fármacos si los ponemos cara a cara con el resto de medicamentos que existen para la obesidad? Queríamos poner las cosas en perspectiva. Bien, una vez planteada la pregunta, vamos a la segunda parte, la cocina del estudio. ¿Cómo lo hicimos? Vamos a ver en detalle la metodología. Nuestra materia prima, por así decirlo, fue la base de datos FHIRS. Para quien no la conozca, FHIRS es el gran sistema que tiene la FDA en Estados Unidos para recoger notificaciones de posibles efectos adversos. Es una herramienta clave para ver qué pasa con los fármacos una vez que ya están en la calle, en el mundo real. Y para que el análisis fuera lo más sólido posible, pusimos unas reglas muy claras. Analizamos un periodo larguísimo, desde 2012 hasta principios de este año, lo que suma unos 78.000 informes para estos fármacos. Nos centramos solo en casos de Estados Unidos en los que el fármaco era el sospechoso principal. Y fuimos súper estrictos definiendo qué contábamos como suicidalidad, usando los términos médicos precisos: ideación, intento y suicidio consumado. La herramienta estadística que usamos se llama ROR, o razón de odds de notificación. Suena muy técnico, pero la idea es sencilla. Ojo, la ROR no nos dice cuál es el riesgo de que algo pase. Lo que mide es la desproporcionalidad. Es decir, nos dice si un efecto adverso se notifica más de lo esperado para un fármaco concreto en comparación con otros. Y esto es de verdad súper importante que quede claro antes de ver ningún número. Una ROR no es una prueba de nada. No mide cuánta gente sufre el efecto y desde luego no demuestra que el fármaco sea la causa. Es simplemente una pista, una herramienta que nos dice, oye, aquí podría haber algo que merezca la pena investigar más a fondo. Vale, con las reglas del juego claras, vamos a lo interesante, a la tercera parte, los resultados. ¿Qué nos encontramos en los datos? Para empezar, un vistazo general. Este gráfico enseña el número total de notificaciones, en bruto. Salta a la vista que hay unas diferencias enormes entre unos fármacos y otros. Esto tiene lógica, ¿no? Depende de cuántos se usan, de cuánto tiempo llevan en el mercado. Pero ojo, esto es solo el volumen, el número de reportes. Todavía no es la señal que buscamos. Y aquí está la tabla clave, el corazón del estudio. Aquí vemos las ROR para cada fármaco y cada tipo de evento. A primera vista puede parecer una tabla densa, pero vamos a ir viendo los patrones más importantes uno por uno. Empecemos por la ideación suicida. En este tipo de gráfico, un forest plot, la clave es ver si la línea horizontal de cada fármaco toca o cruza la línea vertical del 1. Si la cruza, no hay señal. Y como se puede ver, para los fármacos basados en incretinas, semaglutida, liraglutida, tirzepatida, todos cruzan esa línea, no hay señal. En cambio, si nos fijamos en la combinación naltrexona/bupropión, ahí sí que vemos una señal estadísticamente significativa. Pasamos a los intentos de suicidio. Y bueno, la historia se repite. De nuevo, para la familia de las incretinas no encontramos ninguna señal estadísticamente significativa. El patrón empieza a ser bastante claro. Y llegamos al suicidio consumado. Aquí la cosa cambia un poco. Es aquí donde encontramos el único hallazgo estadísticamente significativo para un fármaco de esta familia. Como se ve en el gráfico, la liraglutida sí que presenta una señal. Pero, y este pero es muy grande, hay que entender de dónde sale exactamente esta señal. Y la clave de todo está en este número: 14. Toda esa señal estadísticamente significativa se basa en solo 14 casos notificados en un periodo de más de 10 años.
Esto nos lleva a una conclusión muy clara sobre este hallazgo. Es una señal estadísticamente muy frágil. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando un resultado se basa en tan poquitos casos, es muy inestable. Un par de casos más o menos podrían cambiarlo todo. Por eso hay que cogerlo con pinzas. Y esto nos sirve de puente perfecto para la cuarta sección, porque no basta con ver los números, hay que interpretarlos. Vamos a intentar entender el porqué que hay detrás de todo esto, incluyendo, por supuesto, las limitaciones. Hay varios factores que pueden estar, contaminando los resultados. Uno es el sesgo de notoriedad. Si un fármaco está en las noticias, es normal que se notifiquen más cosas sobre él. Luego está la confusión por indicación. No podemos olvidar que la obesidad, por sí misma, se asocia a un mayor riesgo de depresión. Y por último, lo que acabamos de comentar, la fragilidad estadística. Con eventos tan raros, los números bailan mucho. Y luego está la biología, la farmacología pura y dura. Los mecanismos de acción son completamente distintos. Los GLP-1 funcionan por unas vías hormonales que no tienen una relación directa conocida con los sistemas del cerebro que regulan el estado de ánimo. En cambio, otros fármacos como la naltrexona con bupropión sí que actúan directamente sobre esas vías, la dopaminérgica y la noradrenérgica, que sabemos que tienen implicaciones neuropsiquiátricas. Y por supuesto, hay que ser honestos con las limitaciones de la propia herramienta, de la base de datos FAERS. Sabemos que no se notifica todo, hay infranotificación. Tampoco sabemos cuánta gente está tomando cada fármaco, nos falta el famoso denominador. A menudo falta información clave del paciente, como su historial psiquiátrico. En fin, que es un sistema con sus imperfecciones. Y con todo esto sobre la mesa llegamos ya al final, a la quinta y última sección. La conclusión. Vamos a resumir y a dejar claro cuál es el mensaje principal de todo este trabajo. Podríamos resumir todo en unas pocas ideas clave. Primero, para la ideación y el intento de suicidio, no hemos confirmado una señal consistente para las terapias basadas en incretinas. Segundo, esa señal que vimos para el suicidio consumado con liraglutida es, como hemos dicho, estadísticamente muy frágil. Tercero, esto no acaba aquí, la vigilancia debe continuar. Y cuarto, y si hay que quedarse con una sola idea, que sea esta: una señal estadística no es lo mismo que un riesgo clínico confirmado. Y me parece que una buena forma de cerrar es con esta reflexión. La farmacovigilancia, al final, no está para darnos verdades absolutas. Su gran valor es que nos ayuda a formular mejores preguntas, nos da pistas para investigar de forma más inteligente y, en última instancia, para que el uso de los medicamentos sea cada día más seguro. Muchas gracias.